el intestino está corto, está con obstrucción gastrointestinal, ya está como que complicado y recién pasábamos a la otra etapa. A veces en algunos hospitales, dale nutrición parenteral. Hasta el interno de medicina, dale nutrición parenteral. Y yo digo, pero le echo un screening y con enteral se puede trabajar. ¿Por qué llegamos hasta parenteral? No es que me han dicho que le da parenteral. Tenemos que evaluar. Y recién cuando pasa ese tamizaje y se necesita parenteral, recién notamos parenteral. Eso hay que tener en cuenta. Como le dije, tenemos todo este estado del paciente. El paciente se encuentra en todos estos estados con el ventilador mecánico, que está influenciado con esos problemas. Y acuérdense que en esta etapa tenemos también fases que tenemos que tener en cuenta. Como que hay tres fases que tenemos que tener presente. Según las guías que estamos viendo, que les dije de FELAMPE, tenemos el tema de la fase aguda y la fase crónica. Ahora, ¿qué fases significan esto de aquí? ¿Se acuerdan que antes decíamos está en la fase EP y la fase flow? No sé si habrán escuchado, que está en un estado que el cuerpo ante la injuria recibe, está en reposo y luego ya recién se vuelve con un catabolismo. Estas fases en las universidades nos enseñaban, pero ahora son términos de fase aguda y fase crónica. La fase aguda que vendría a ser la aguda temprana y la aguda tardía. ¿Y en qué se diferencia la temprana y la tardía? La temprana es, llega el paciente en UCI y el doctor le está dando inotrópicos, vasodilatadores, está estabilizando la presión arterial media. Todo eso estaría aquí. ¿Ya? Y ahora nosotros, lo que nosotros hacemos los nutricionistas, a veces nosotros cuando veamos los pacientes en NPO, varios de mis colegas, ¿qué es lo que hacen? Pacientes están en NPO, ah ya, me paso al siguiente paciente. Pero ahora yo también cuando doy charlas, les exhorto y le digo, paciente en NPO, tú tienes que estar ahí. Y me dice, colega, pero ¿por qué tengo que estar ahí? ¿Qué le están colocando acá? Vasodilatadores, vasoconstrictores. Si le colocamos mucha cantidad de no adrenalina, ¿qué vamos a generar? Ilion paralítico. Y luego, si yo no estoy enterado de eso, yo te inicio nutrición enteral y luego no lo absorbes, cuadros diarreicos. ¿Y la culpa de quién? Del nutricionista. Entonces tengo que estar atento a todos los movimientos que el paciente ha venido desde el inicio que entró en UCI. Entonces acá también tenemos que reportar qué inotrópicos, qué vasodilatadores se le está administrando al paciente, para tener un historial y no tener complicaciones a la larga. Cuando los pacientes tienen ventilación mecánica, ¿le colocan propofol? ¿Sí? ¿No? Licenciado Sayas, ¿le colocan propofol? ¿Sí? Ya, ¿el propofol para qué es? Para hacer la pseudoanalgesia, ¿cierto? Esta pseudoanalgesia, ¿qué es lo que va a generar? Para que el paciente no se quite el ventilador, ¿cierto? A veces nosotros decimos, el paciente está inconsciente, pero es para que no se quite el ventilador. Entonces, este propofol tiene kilocalorías. Y tenemos que tener que las kilocalorías también se cuentan. Entonces, ustedes nos informan y nosotros calculamos con cuántas kilocalorías se le está administrando para hacer, no hacer una utilizar mucha cantidad de proteínas o de energía que podemos tener el paciente. Porque acuérdense que hay subalimentación y hay sobrealimentación. Entonces, cuando le dan propofol, no tenemos que hacer sobrealimentación. Tenemos entonces la fase temprana, que les había dicho, y la fase tardía. En la fase tardía, que es cuando recién el médico te dice, iniciamos la nutrición enteral, iniciamos la nutrición parenteral. Es donde ya tenemos que tener al paciente en su alimentación aquí. Esto es en UCI. Fase crónica. Literalmente son los pacientes que ya salen de UCI y ya están en pabellones, unidad de cuidados intermedios o en pabellones que puede ser medicina, gastroenterología. ¿Qué pacientes podemos encontrar acá? Un paciente con enfermedad renal que se está hemodializando. Si está en UCI, fase temprana, fase tardía, pero acá, fase crónica. ¿Cierto? Ahora el manejo ahora vendría a ser así. Por eso tienen que ver cuándo iniciar, porque también la controversia es cuándo iniciamos la alimentación. Entonces, el doctor, ¿cuándo tiene que decir, iniciamos esto o no iniciamos? Tenemos que ver la secuencia de aquí. Eso se suma también a la nutrición parenteral. ¿Qué es la fórmula parenteral? Como le dije, una mezcla de macro y micronutrientes. Pero a diferencia de estos son colocados en base a ampollas, en base a aminoácidos, en base a micronutrientes, como que es algo que va diferente a tu torrente sanguíneo. Distinto a la nutrición enteral. ¿Cuánto cuesta una nutrición enteral? Habíamos dicho, una latita.
80 soles, 90 soles, ¿cierto? ¿Y esa latita cuánto tiempo te dura los pacientes? Si son de su alimentación, puede ser de 2 días y medio a 3, un promedio. Es decir, casi 30 soles para que te alimentes, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta una bolsita de este? Si eres Minsa o de salud, con todos los descuentos, 500 por ahí que el Estado te puede estar pagando. Si estás en particular, 1500 aproximadamente. De 1500 a 1800 una bolsita. Es decir, un día de alimentación. Entonces, cuando ustedes tengan una bolsita a su lado, por favor, no se tomen un selfie, ya, pero tengan en cuenta que vale mucho. Son casi 1800 soles o 1500, dependiendo de donde tú te encuentres, que tienes que utilizar. Ayer en la unidad de soporte me hicieron a mí hasta aprender a hacer bolsitas de nutrición parenteral. Y le decía, ¿por qué me enseñan a hacer nutrición parenteral? Para que tú valores cuánto es el costo de esta bolsita. Entonces, todo lo del personal cuidábamos como sea una bolsita. Ha fallecido un paciente, teníamos una bolsita de más que teníamos, ese paciente hay que reestructurarlo y lo mandamos a otro paciente. No podíamos botar esa bolsa, que ya se preparó, porque los insumos son caros. Y por eso tenemos que adecuar. A veces verificábamos en las áreas donde decíamos, por ejemplo, el área de soporte teníamos un equipo donde estaba la enfermera, ella era la que decía con sus colegas dónde está la bolsita, y las colegas que estaban a cargo de recepcionar la bolsita tenían que tener una adecuada temperatura, un ambiente adecuado, donde cada bolsita tenían que cuidar. Y así seguíamos el flujo. Y una bolsita que se perdiera, nos reportaban y hablábamos con el equipo de UCI que no deberían perder eso. Es un trabajo así que tenemos que hacer. Mucho, la colega que estaba en nuestro equipo era la que fiscalizaba que las bolsas se entregaran a los pacientes adecuadamente. Nutrición parenteral, como les dije, consiste en la administración de nutrientes por aminoácidos, glucosa, lípidos, vitaminas, oligoelementos y electrolitos. Todo esto contiene la bolsita de NPT. ¿Y cómo se usa esta bolsita? Puede ser total o puede ser complementaria. Va a diferenciar mucho si es total, es que todo el requerimiento vamos teniendo en cuenta. Y si es que es periférica o parcial, es la mitad del requerimiento. Supongamos que tengamos un paciente y decimos, el paciente necesita 2000 kilocalorías. Entonces, si es total, le vamos a dar las 2000 kilocalorías. Pero si es periférica, les daríamos solamente las justas 1000. ¿La periférica dónde es? Aquí, ¿cierto? ¿Pero qué hay aquí? ¿A qué venas? Anatómicamente, ¿a dónde? ¿Basílica o cefálica, cierto? Tienen que tener en cuenta. Tenemos que ver en la parte de si fuera acá, la yugular, ¿cierto? Entonces tenemos que ver entonces acá. También acá, también cuando se coloque, también tenemos que ver dónde se ha colocado. Porque hay estudios donde dicen que si te colocan mal acá, vas a tener cefalea. Entonces tenemos que ver también dónde se ha ido colocado para que no puedan generarte las cefaleas. A veces, doctor, tiene cefalea. Nosotros le han colocado bien para poder terminar eso. Sistema digestivo no funcionante. Obviamente, el paciente está no funcionando el intestino para utilizar esta nutrición parenteral. Desnutrición de estos pacientes son críticos. Alteraciones del sistema inmunitario intestinal e hipercatabolismo persistente. Ahora vamos a ver lo que faltó en la primera ponencia. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces no va a haber esto, no va a haber esto, no va a haber esto y no va a haber esto. Todos estos indicadores ya no se van a utilizar, ¿sí? No hay estos nutrientes y pasamos ahora a la nutrición parenteral. Igual, ya hemos visto que no hay ese caso del GAL. Y aquí vendría a ser el tema de lo que vemos. ¿Se acuerdan que acá estábamos viendo que la fórmula enteral pasaba por aquí? ¿Cierto? Pasaba por acá la fórmula enteral, por estas microbiosidades, y luego se absorbía y luego llegaba hasta aquí. Con la nutrición parenteral, obviamos esto y de frente vamos acá. Entonces, también, ¿qué sería fundamental ver en estos pacientes? La presión arterial media. Porque la presión arterial media es de acá para acá. Nos dice cuántos de oxígeno está llegando a las células. Y si el oxígeno llega a las células, el nutriente llega a las células. Y por ende tu paciente se va a recuperar. ¿Ya? Para tener en cuenta esto. Nutrición parenteral, ¿qué vemos aquí? Como les dije, basílica cefálica. Y el otro es a la vena clave, que tenemos que tener en cuenta. Esos dos tipos de nutriciones que vamos a trabajar. Pregunta, la nutrición parenteral total, ¿cuánto es el volumen promedio?
el volumen promedio de una bolsita parenteral total. Oscila entre 1200, 1300 hasta 1500, un promedio, máximo 1800. Por ahí veo una nutrición parenteral total. Pero una periférica, ¿cuánto es? 2 litros, 2 litros 500. Y ahora la pregunta es, ¿por qué la parenteral periférica es mayor? ¿Y por qué la parenteral total es menor? ¿Se acuerdan que les habíamos dicho, así como en el caso del Nepro? El Nepro tenía densidad 1.8, era más denso. Se puede decir que extrapolando acá, sería algo parecido a lo de acá. Que la parenteral total tiene mayor concentración en menor volumen. Y eso es fundamental para ver en los pacientes. Porque ¿qué tal si tienes un paciente con edemas? Y a ese paciente que tiene con edemas le vas a dar algo que tiene mayor volumen para generarle más edemas. Pues tenemos que tener en cuenta. Otro punto que quiero decirles es que cuando tú ves un paciente que tiene edemas en pabellones, es distinto a un paciente que tiene edemas en UCI. ¿Por qué? ¿Mm? Ya, algo más. En pabellones vas a ver que crece grandote, tú le pones tu dedito, ves la florea, como que ves que se hunde, pero en UCI el edema ya no está en un solo lado, se homogeniza y ya está en todo el cuerpo. Eso es lo que pasa a veces cuando mis colegas quieren hacer las medidas antropométricas y a simple vista ven y dicen, no, pero no tiene edemas. Le colocan un equipito acá como un caliper y luego ven que se separa dos fases. Dicen, pero si no, yo he visto que no hay edemas, ¿por qué tiene edemas? Es que todo se homogeniza. El homogenizarse puede generar esa complicación. Parece que no hay edemas, pero sí hay edemas. Entonces tenemos que ver muy presente todos estos procesos. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá. Como les dije, tenemos a corto plazo periférico, al cual se le va a administrar. A largo plazo, catéter central, que vamos a tener en cuenta. Luego, retomar el sistema gastrointestinal y si es que por ahí se junta con lo de acá, hacemos la suplementación con nutrición parenteral, que es la nutrición mixta, ¿cierto? O alimentación transicional en el soporte nutricional, que vamos a tener en cuenta. Para acá también es otro mundo. Saber cuánto le vas a dar de periférica, con cuánto le vas a dar de nutrición. Porque acuérdense que la nutrición enteral, como el caso del potasio, el potasio tú lo miras en mini equivalentes, en la fórmula enteral. Y en la fórmula parenteral, ¿cómo lo ves? A ver, voy a hacer acá. Parenteral, el potasio lo ves a través de mini equivalentes. Y en la fórmula enteral, el potasio lo mides en miligramos. Entonces ahí viene lo complicado de nosotros. El doctor viene y te dice, a través de la nutrición parenteral químicos farmacéuticos, te dicen, te estoy dando 15 gramos, 15 mini equivalentes de potasio. Y yo como nutricionista tengo que decirte, bien dos opciones, ¿lo transformo a mini equivalentes o lo transformo a miligramos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Miligramos o mini equivalentes? Los médicos más lo ven en mini equivalentes. Entonces yo tengo que ceder y tengo que ir a mini equivalentes. Entonces yo le tengo que transformar y ellos me dicen, a través de la fórmula integral le estás dando cuántos mini equivalentes? Ya, tal cantidad. Y el médico dice, ¿cuánto requiere? Y el químico te dice, ¿cuánto le está dando por la nutrición parenteral? Entonces ahí viene en conjunto. Él dice algo, yo digo otra cosa, y al final los dos juntamos los conceptos para poder hacer eso. Y así se hace la nutrición más personalizada, para poder tener en cuenta. Luego, ¿qué hacemos? La ingesta indicada y avanzar la alimentación bioral. Luego se espera ir nutrición enteral y luego bioral. Periférica, menos de 5 días. Central, más de 5 días. Lo que vamos a trabajar. Hipercatabolismo, acá no hay un hipercatabolismo. Restricción de fluidos y acá no restricción de fluidos. Esos son lo que teníamos que tener en cuenta. ¿Por qué no restricción de fluidos? Porque no tiene edemas. ¿Y cuánto era? 2 litros a 2 litros y medio. Una bolsita de nutrición parenteral periférica. Ahorita les voy a decir por qué. Prolongado temporal. Pacientes con nutrición en riesgo, pacientes que no están tampoco muy desnutridos, pero necesitan un requerimiento. Acceso central y acceso periférico. A ver, antes de entrar a eso, le voy a hacer una pregunta. Si tuviera un paciente que tiene edemas a nivel de acá, tiene un tumor no Hodgkin,
y no tengo catéter central, tengo que nutrirlo al 100%, ¿dónde le colocaría el catéter? Si no tengo este catéter central. Y acá también tengo edemas. Y es poco usual, pero sí se puede colocar. Una vena de gran calibre. ¿Mm? Femoral. Utilizaríamos femoral, pero ahí tendremos que tener en cuenta muy presente su trabajo de ustedes, para evitar cuadros infecciosos. Para poder tener en cuenta que es el último mecanismo que podemos nutrir. Cuando estuve en el área de oncología, vimos un paciente con quilotórax y un tumor no Hodgkin, que tenía los edemas por el brazo, y no podíamos nutrirlo. Le colocábamos por la sonda y botaba el drenaje por el quilotórax casi 1,8 litros, 1,500 litros, y era mucho esa pérdida. Y la única manera de nutrirlo fue a través de la femoral. Entonces con la femoral compensamos a compensar ese déficit calórico. Luego vimos el tracto gastrointestinal no funcionante, sistema no corto que tenemos acá, y fístulas. Estas fístulas mayor de 500, muy presente. Y el paciente postoperado que vamos a tener en cuenta. También los pacientes, porque paciente va a entrar a una operación con nutrición enteral, no lo vas a nutrir en una semana. Mejor darle nutrición, lo nutres adecuadamente y llega en óptimas condiciones para su operación. A veces le decimos nutrición enteral, bioral, no lo vas a poder nutrir. Y entonces ahí vas a tener un déficit. Entonces también se puede utilizar aquí. ¿Qué pacientes serían los candidatos acá? El doctor dice, voy a hacer una operación de urgencia Whipple. Entonces, nutricionista, tú lo tienes que nutrir adecuadamente hasta que llegue en óptimas condiciones. ¿Qué es la operación de Whipple? ¿Saben qué es la operación de Whipple? La operación de Whipple es cuando tenemos un paciente con cáncer de páncreas. Entonces, hacen la operación de Whipple, donde la probabilidad de vida de estos pacientes son de 2 años a 5 años. De esta operación de Whipple. Acá tenemos indicaciones para nutrición parenteral. Un enfoque conservador versus un enfoque agresivo. ¿Cuáles son los dos enfoques? Las guías ESPEN del 2016, ¿qué nos decían? ¿De dónde era ESPEN? A Estados Unidos, América, ¿cierto? ¿Qué nos dicen? Tenemos de 24 a 48 horas. Si continúa o si no continúa, utilizamos alto. Acá van a encontrar dos términos que se llama el NRS 2002, que es una prueba de tamizaje que se hace para poder ver si está en estado de desnutrición, o el famoso Nutri-Score, el Nutri-Score para ver si hay probabilidad de mortalidad en los pacientes complejos. Para el Nutri-Score, quería preguntar, cuando están en UCI, ¿hacen el Apache y el SOFA? ¿Cada cuánto tiempo realizan eso en UCI? Para poder sacar el Nutri-Score necesitamos el Apache y el SOFA, si posible, una vez por semana, para poder ver cuánto es la probabilidad de muerte de las personas. Le realiza esto. Y dentro de esos indicadores estaría eso. Luego, si no tuviera esto, esperar 7 días antes de nutrición e iniciar nutrición parenteral recién. Y el modo agresivo es de frente, colocas, llegas a la meta, continúas o si no suplementas. Va a depender mucho del mecanismo que tú vas a manejar. Siempre ESPEN suele ser un poco más agresivo para poder tener en cuenta. ESPEN, ¿qué era? Europea, ¿cierto? Que tenemos que ver. Siempre de estas dos guías van a poder ver. Algunos dicen sigue Aspen, otros dicen siga Espen, en realidad, y otros dicen siga Felampen. Entonces hay tres entidades que tú tienes que tener en cuenta a quién seguir. Y ahora la pregunta es, Espen sigue Europa, todo el manejo es en Europa. Aspen sigue todo lo que es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo traslado a América Latina? Tenemos que ver el contexto de lo que nos encontramos para poder estandarizarnos. El enfoque moderado, ¿qué vendría a ser? Si tuviera 3 días, iniciamos, no iniciamos, y si iniciamos el tema de procinéticos, postpilórica, como que es un poco que tenemos que utilizar la nutrición parenteral ya en últimas instancias. Como que no quisiera todavía utilizar. Nutrición parenteral tenemos dos mecanismos, 2 en 1 o 3 en 1. Estos términos sí quiero que ustedes se graben. Cuando dicen 2 en 1, ¿qué quiere decir? Que solo tiene aminoácidos con destroza. Y la coloración está acá. Y cuando te dice 3 en 1, tienes aminoácidos más lípidos. Y algunos tienen vitaminas y minerales, pero tienes los 3 macronutrientes. ¿Qué se diferencia? Que el color es lechoso, ¿cierto? Este color lechoso viene de los lípidos. Que ahorita más adelante vamos a ver quiénes son esos lípidos.
tenemos entonces una entidad por acá y otra por acá. Acá en la diapo hay algo que le puse con trampita. A ver, ¿lo encuentran? Los he puesto para que ustedes estén atentos. ¿Está o no está? A ver quién me dice. Con lo que hemos hablado de enteral. ¿Lo encontraron? ¿Sí? La trampita está acá. ¿Por qué no sería 20 horas? Porque todo va al torrente sanguíneo y no hay reposo gástrico. La puse para que ustedes estén atentos. Siempre lo pongo porque acá es 24 horas y quisiera ver esto. No es 20 horas, es 24 horas. A veces solemos confundir y decimos reposo gástrico, pero es toda la vena. No hay reposo gástrico. Y a veces cuidamos. Y acá tenemos 2 en uno y 3 en uno. Este 2 en uno también les voy a comentar que debemos trabajarlo cuando estamos en el hospital del niño. En el hospital del niño, ¿qué hacen cuando se le administra nutrición parenteral? A veces hay una escuela y otra escuela. La escuela conservadora y la escuela que está actualizada. ¿Cuál es la diferencia? En la escuela que tenemos aquí, dicen, prepara toda la fórmula 3 en uno y le das al niño, al neonato. Otros dicen, prepara 2 en uno y no combines los lípidos, porque los lípidos pueden ser malos para los niños. Y después le administras los lípidos por otra vía. Es decir, para los neonatos tienes así. Si te vas al hospital del niño, vas a ver que acá dice 2 en uno y acá con un Volutrol tienes acá los lípidos. Y luego esto se administra por separado. Y ahí tienes la administración de los dos. Y ahí justo el equipo de enfermería calcula cuánto ha entrado por la 2 en uno y cuánto ha entrado a través del Volutrol. Pero la pregunta es, ¿el Volutrol es un lugar adecuado para poder tener en cuenta los lípidos? Entonces tenemos que ver eso. Entonces, esa es la escuela que seguía las tendencias de Aspen, que se mantenga 2 en uno en el caso de los neonatos. Y la escuela actualizada es, dale 3 en uno a los neonatos. En Santa Rosa se trabaja 3 en uno. Casi hacemos lo contrario. Y no hay ningún problema. Y la base fundamental de esto, ¿qué es? Tener un equipo sólido y tener químicos farmacéuticos que dicen, aunque las guías me digan una cosa, yo quiero ver mi situación acá en Perú. Hacen esto y no hay ningún problema. Yo les decía eso porque a veces también 2 en uno también lo hacen en Revalate. En Revalate también trabajan en el área de neonatología con 2 en uno. Entonces hay que tener presente eso. Ya le dijeron el 3 en uno y acá. ¿Por qué ustedes creen que hagan 2 en uno y 3 en uno así por separado? En los lípidos hay generaciones. Hay primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. La cuarta generación tiene triglicéridos de cadena media más omega 3 más omega 6 más grasas saturadas. Tiene 4 compuestos. El segunda generación solamente tiene triglicéridos de cadena media más grasa saturada. Y primera generación tiene triglicéridos, tiene grasas saturadas. ¿Qué es lo que pasó? Todos los apuntes que ustedes van a encontrar con Aspen va a decir segunda generación. Entonces, en la segunda generación, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un paciente con plaquetopenia, tenemos baja cantidad de plaquetas. Esta cantidad de plaquetas influye mucho con las fórmulas de segunda generación. Y dicen que empeora este cuadro y se complica el paciente. Entonces, todas las guías que ustedes vean de Aspen, cuando te hable de lípidos, dicen, cuando veas un tema de plaquetopenia, no lo coloques, porque puede tener repercusiones. Entonces, pero las guías de Aspen y de Felampe dicen, trabaja con cuarta generación y no tiene complicaciones. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A Aspen o a Aspen? Entonces, algunos se han quedado con Aspen y otros hacemos con Aspen. Y en Esper utilizamos otra fórmula, por eso en Santa Rosa no tenemos complicaciones, porque trabajamos la 3 en uno con lo de acá. Ajá. Por eso es fundamental ver cuáles son los productos, si son de segunda o de tercera generación, para poder ver que no haya esta complicación de plaquetopenia. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Justo cuando una vez
pasé una capacitación con una neonatóloga de ahí. Decía, ¿quién de ustedes ha visto 2 en uno, 3 en uno? Y yo le comentaba mi experiencia que tenía el equipo de soporte con estos productos. Y yo le dije una pregunta, ¿con qué fórmula está trabajando su hospital? ¿Con segunda o cuarta generación? Entonces ahí ya como que nos vamos comunicando cuál de los dos tendencias está siguiendo. Estas mezclas, ¿para qué te van a ayudar? Mezclas terciarias te ayudan a tolerar las grasas en las 24 horas, disminuye el riesgo de infección. Y mezclas binarias tienen mayor estabilidad y se pueden inspeccionar visualmente para no tener problemas en la hora de administrar a los pacientes. ¿Cuánto tiempo te dura una 3 en 1? Máximo un día. Un día nada más. Preparas ese día, un día más, ahí queda. Porque tiene lípidos. Si tienes 2 en 1, te puede durar 4 días. Si tiene vitaminas. Y si no tuviera vitaminas y elementos, te puede durar hasta 7 días. Porque solamente es aminoácidos con destroza. Ahora les pregunto, ¿qué tipo de destroza trabajamos acá? ¿Cuál es la destroza que normalmente se le administra a los pacientes diariamente? ¿Mm? ¿5? ¿5%? ¿5? Ya, ¿y esa destroza qué es? ¿Monohidratada o anhidra? Porque acá en parenteral hablamos, ¿la estás dando monohidratada o le estás anhidra? Porque de eso va a depender mucho las kilocalorías que tú le administras al paciente. Y además tengan en cuenta que ya hay estudios que cuando tú le colocas mucha cantidad de destroza a tus pacientes, puede generar edemas. Entonces hay que tener cuidado mucho con la destroza. Solamente en ocasiones especiales, para poder tener en cuenta si le vas a colocar con algún fármaco. Nutrición parenteral también tenemos las que son preelaboradas. Te traen a través de Fresenius Kavis, te traen todos, mucho tienes acá, tienes los macros, los micros, y tú nomás lo único que haces es romper, juntar, romper, juntar, romper, juntar, y ya tienes tu fórmula parenteral ahí. Ya haces nutriciones parenterales, pero lo único malo es que ya no es algo personalizado, es algo estándar. 1500 kilocalorías, te viene con 50 gramos de proteínas y ya no es algo personalizado propio del paciente. Hay que siempre hacer la tendencia a personalizar, no a comprar algo ya establecido. Porque el paciente, día 1, puede ser que te tolere. Día 2, suben hiperglicemias. ¿Qué hago? Le baja el fósforo. ¿Qué hago? Si tengo un estándar que siempre he comprado, como que no lo puedo modificar. En el químico farmacéutico sí se puede modificar. ¿Vieron? Bolsas 3, 2 compartimientos, no llevan ni vitaminas ni oligoelementos. ¿Por qué no llevan esos dos? Para que no se malogren, ¿cierto? Porque son muy sensibles estos vitaminas y oligoelementos. Pero ahora les pregunto, si no tuviéramos en la bolsa vitaminas ni oligoelementos, ¿no hay repercusiones? Acuérdense que cuando tenemos el proceso de todo el metabolismo y tenemos el ciclo de Krebs, no trabajan los oligoelementos y las vitaminas. Entonces, si quitamos eso, el paciente se nos complica peor. Entonces, tengan en cuenta eso también, que todo es un eslabón. Y hay nutrición parenteral al domicilio. Hay equipos pequeñitos que se llevan con su bomba de infusión, que se ponen en su mochilita y pueden tener, como este caso acá. Esto no se prepara las guías ESPEN y ASPEN, que hay personas en otros países que se van con su nutrición parenteral en su mochila. A eso debemos apuntar nosotros. A veces solamente nos hemos quedado en hospitales y son pocos los que ven nutrición parenteral a domicilio. Entonces tenemos que ver que como un equipo pequeño puedes llevar tu nutrición parenteral y sería una nutrición parenteral cíclica que vamos a tener presente. Beneficios. Favorece el sistema inmune, favorece también a disminuir el catabolismo, reduce la morbilidad en las infecciones y reduce la estancia hospitalaria. A los hospitales lo que siempre van a ver es esto: estancia hospitalaria y costo hospitalario. Esto tiene que ser más efectivo, ¿cierto? Pero eso es a través de la parte que tenemos aquí. Y ustedes cumplen una función muy fundamental en este equipo de soporte, ya que todos tienen que ver el tema del catéter. El catéter no se puede infectar. Si se infecta, se complica el paciente. De lo que es algo saludable que podemos dar la nutrición parenteral, pasamos a otra etapa. Hacer el aspirado del catéter, ver que no hay una bacteria, hacer todo lo que teníamos que ver. Ahora les pregunto, ¿qué compone esta bolsita de NPT? Esta bolsita de NPT es macronutrientes como glucosa, aminoácidos y lípidos. ¿Sí? Agua, ¿qué agua tiene?
¿Mm? ¿Qué agua tiene? Agua destilada. Agua destilada utilizaría la bolsita de NPT. Electrolitos que tiene sodio, potasio y cloro. Son los electrolitos y minerales, sobre todo calcio y fósforo. Estos dos son los que el químico farmacéutico te va a siempre tener hincapié cuando ven bolsitas de NPT. El químico farmacéutico cuando pone la bolsita, prepara la bolsa y hace una validación con estos dos. Si estos dos no pasan, tu bolsa ya fue, lo descartan. Esta bolsa no se utiliza. Tienen que ver que no precipite, porque si precipita puede generar complicaciones en el paciente. Y los oligoelementos que tienen que ver. En algunos lugares, como el caso de los niños en pediatría, los oligoelementos van intercalando. Cuando tienen problemas hepáticos, el cobre no le dan diario, le dan interdiario. Y se coordina con el químico farmacéutico para que no lo coloque o no lo administre en la bolsa. Para que vean. ¿Cuántos componentes tiene esta bolsa? Más de 60. Más de 60 elementos que se juntan para formar esa bolsa de NPT. Acá tenemos el componente que es el smoke lipid, que vendría a ser el lípido de cuarta generación. Tu destroza, que vendría a ser tu destroza anhidra, que contiene 3. ¿Cuánto? ¿Cuántas kilocalorías? 3.4 kilocalorías que te va a dar. A diferencia de tu destroza que utilizan monohidratada, que son 4 kilocalorías. Tu aminoven, que tenemos aquí también. Acá vemos todos los componentes. Todas las cositas para producir solamente una bolsita de NPT. Una bolsita de NPT, necesito tener todos estos componentes que tenemos aquí. Acá vemos a la nutrición parenteral, que tenemos todos los componentes, tenemos la fecha, tenemos el tema también de aquí de las cuándo esté preparado, cuándo es la fecha de vencimiento, cuánto es el que se va a administrar, que vamos a tener en cuenta y cuánto vamos a colocar. Acá no sé si se percatarán que hay dos líneas. ¿Sí? Esto es un 2 en 1. Por acá está el pedacito, lo que le van a colocar en el Volutrol, por separado. Por eso dice cuánto se le va a administrar de 2 en 1 y cuánto se le va a administrar de lípidos. Ese es 2 en 1. Y acá tenemos que ver nutrición parenteral 2 en 1 y la velocidad de infusión, que también tienen cuánto le vas a dar por Volutrol y cuánto le vas a dar por eso. Toda la etiqueta tiene que estar sellada, firmada por la persona, el personal que lo ha elaborado, para que tú vayas, lo coloques y lo administres. Acá está la unidad que se prepara, las bolsitas, todos los indumentarios, y acá está el stock de todos los fármacos que ustedes ven. Sulfato de calcio, carbonato, todos los compuestos que vas a utilizar para una bolsita de NPT. ¿Cuál es lo complicado de la formulación de NPT? Déjeme decirle, sacar el aire. Cuando colocas todo, yo decía, a veces la química me decían, licenciado, lo complicado, espero que usted lo descubra. Y yo decía, seguro será colocar la glucosa, colocar el aminoácido, colocar los micronutrientes. No, no era lo complicado era sacar la burbuja. Déjeme decirme que yo estuve 1 hora y media sacando una burbujita de un NPT. Porque la burbujita yo lo volteaba por un costado y se iba por allá, se iba por acá. Ya no sabía una mano más y me decían, ¿te ayudo? Y la química solamente ponía una mano, sacaba, ya está la burbuja. Sí, eso es de una manera especial que ustedes tienen que tener en cuenta. Esa burbuja no debe estar acá porque todo va a la vena. Basta que una burbuja vaya y entre a la vena, tenemos un paciente que se complica. Entonces también tenemos que ver esa nutrición parenteral en estas últimas condiciones, donde se le saca todo. Como le dije, macronutrientes, tenemos los aminoácidos, 4 kilocalorías, sin electrolitos y existen soluciones estándares o específicas, que tienen los aminoácidos esenciales y no esenciales. Eso tiene los aminoácidos. Luego tenemos el adulto, está con un aminograma de la proteína de huevo y en pediátricos es con la proteína de leche materna. Ese es su aminograma que te vamos a tener en esta nutrición parenteral. Por eso es que no le puedo dar en un hospital, tengo para pediátrico. Ya, pero dale para el adulto. No le puedo dar porque es otro aminograma, el del niño con el del adulto. Luego veo macronutrientes, que es a través de cuánto le voy a administrar por el estrés del estado del paciente. Y acá están todos los aminoácidos. ¿Se acuerdan de la glutamina? Que les habíamos hablado al inicio. Es un aminoácido no esencial, pero se va a volver esencial porque ya no se va a producir. Que vamos a tener en cuenta. Acá, ¿cuál de todos estos aminoácidos es el que no genera el proceso gluconeogénico?
Todo cuando yo entro en una fase de catabolismo que habíamos hablado acá, todos van hacia un solo lado. Pero hay uno que va en contra de toda la gradiente, que me ayuda para poder hacer masa muscular. ¿Cuál sería? Que se encuentra acá. ¿Cuál creen? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alternativas. ¿Cuál marcan ustedes? Es la leucina. La leucina es el que va en contra de la corriente. Por eso algunas fórmulas parenterales tenemos que ver que sea alto en leucina, para poder generar. Si no, no vamos a formar masa muscular. También tenemos que ver eso. Acá tenemos todos los componentes de todas las fórmulas. Y la leucina es el que se encarga de formar el mTOR. El mTOR nos ayuda para fortalecer la masa muscular y evitar complicaciones que estamos usando actualmente. Como dije, menor síntesis proteica. Acá viene el término de sarcopenia. ¿Saben qué es sarcopenia? Cuando yo pierdo masa muscular a eso se le dice dinapenia. Cuando yo pierdo la fuerza, ¿cómo se llama? A ver, aquí lo voy a poner para que ustedes puedan tener. Tienes un término que se llama miopenia, tienes otro dinapenia y tienes otro que es sarcopenia. Miopenia es disminución del volumen muscular. Dinapenia es disminución de la fuerza muscular. Y sarcopenia es la unión de los dos. Y en UCI, ¿cómo van a ver? Van a ver otro término, que es uno que sale de la sarcopenia. Se llama debilidad adquirida en UCI, que es una especie de sarcopenia, pero transferido a pacientes críticos, que tenemos que evitar que no haya esta complicación. Por ende, las nuevas tendencias que utilizamos para poder evaluar estos términos, utilizamos una maquinita que se llama el ultrasonido. El ultrasonido nos ayuda para poder visualizar cómo vas a ver si no hay catabolismo muscular y cuando iniciamos la alimentación. También nos ayudaría para utilizarlo aquí. Con proteínas tenemos para pacientes que tienen problemas hepáticos e insuficiencia renal. También hay fórmulas que se utilizan para la nutrición parenteral en estos pacientes. Pacientes con problemas hepáticos, también hay uno que está con algunas cantidades de aminoácidos ramificados. Renales, también tienes otras fórmulas especializadas. Cada paciente tiene una fórmula especializada para que ustedes puedan ver qué se le puede utilizar. Acá tenemos todos los productos de proteínas. Aminoven al 10%, Aminoven al 15% para pacientes que tienen mayor problema de catabolismo. Acá tenemos Anosterin Hepatic y Nerosteril para pacientes renales. Destroza, ¿cuánto habíamos dicho? 3.4 monohidratada. Vemos el pH, la osmolaridad. Esto es lo que yo quisiera que ustedes tengan en cuenta. Las vías de administración va a diferenciar mucho del tema de la osmolaridad. El tema de la osmolaridad es fundamental en estos procesos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos bolsas de NPT? Tenemos bolsas de NPT periférica y total. ¿Sí? Habíamos hablado que la total está en 1500 cc y eso está como 2 litros de acá, ¿cierto? La destroza que utilizamos en una total es al 50% y la destroza que trabajamos acá es al 10%. Entonces hay más volumen por parte de la destroza. Por ende, esta bolsa crece. Y esta destroza es 50% y hay menos cantidad de destroza, menos cantidad de volumen. Entonces la destroza crece por ese factor. Y eso se influye en la osmolaridad. Si tenemos al 10% tenemos menos osmolaridad. Y si tenemos al 50% tenemos más osmolaridad. Si es más osmolar, se puede colocar a una vena en calime, que es la vena yugular. Si es menos osmolaridad, se puede colocar a una periférica, que es la vena subclave. Entonces va a depender mucho a dónde ustedes van a administrar este compuesto. Como les dije, también tenemos la velocidad de infusión de la glucosa, que es la velocidad que tolera tu cuerpo. Y acá hay una formulita en carbohidratos, velocidad de infusión, cuánto le vas a administrar. Tus lípidos. Tus lípidos tienen menor osmolaridad. 10 kilocalorías te aporto. ¿Cuántos le vas a dar? Aproximadamente. Y acá tenemos todos los lípidos, como les he dicho. El smog lipid tienes saturadas, tienes triglicéridos de cadena media, tienes omegas 3 y tienes omegas 9. Tienes todo.
Luego tenemos acá el que tiene el 2, que es de segunda generación, lo que hemos hablado aquí. Tenemos de segunda generación y este es de cuarta. Tenemos el Smoke Lipid con el Lipofundin. Por eso les preguntaba con qué lípido están trabajando. ¿Con uno de cuarta generación o uno de segunda generación? Esto es también para ver cuánto se coloca también con respecto a la emulsión lipídica, que tienen que tener en cuenta que hay equipitos que nos ayudan para poder sacar las bacterias y también sacar algún agente patógeno que puede entrar, que es un filtro que tienen que tener presente para no tener complicaciones. Acá vienen los oligoelementos que van a ver cuánto se le administra a cada uno por kilogramo de peso para tener en cuenta que la bolsa sea en óptimas condiciones. Igual, acá tenemos el valor de las ampollas, cuántos mini equivalentes nos aporta y cuánta es la dosis habitual que tenemos que ver. Acá el oligoelemento que siempre tienen que tener en cuenta es el tema del zinc. El zinc nos ayuda mucho para el tema de cicatrización y eso nos ayuda mucho para poder ver cuánto se le debe administrar. Siempre tengan en cuenta, si están en unos equipos de nutrición, de soporte nutricional, al colega nutricionista, por parte mía, dígale, ten en cuenta el zinc. Eso hay que siempre tener en cuenta, presente, para que ella lo pueda procesar. También tenemos que ver el tema de la tiamina. La tiamina ayuda para hacer el ciclo que comenzamos para cuando entre la glucosa a la célula. Entra el piruvato y comienza todo este proceso de glucólisis, la tiamina. Por eso se debe recomendar que a un paciente que esté en NPO por tiempo prolongado, antes de iniciar, se le ponga unas ampollas de tiamina, para que esa tiamina pueda ayudar a que el paciente pueda seguir todos los procesos, porque si no podemos hacer síndrome de realimentación y ahí el paciente se nos complica. Eso también, por eso les decía que a veces nos dicen actuemos aquí y tenemos que actuar acá, cuando está el famoso NPO. ¿Qué tenemos que evitar? Evitar el funcionamiento del enterocito con nutrición mixta, absorción de nutrientes, alteraciones, sistema inmunitario y evitar la translocación bacteriana. Luego, ¿qué más? Permitirse la ingesta oral o enteral, cualquiera de los dos. Debemos evitar que no haya eso. Iniciar a dosis tróficas, que tenemos que ver la nutrición enteral. Gastrización intestinal, distensión abdominal, tenemos que tener en cuenta. Y el equilibrio si tenemos fístulas de drenaje abdominal. Como les había dicho, tenemos que ver que estas fístulas no involucren mucho en este proceso. Volúmenes causa de pérdidas fecales. Como les había dicho, una complicación mecánica que sería la colocación de estos catéteres en una mala posición. Pueden producirse cefaleas. Y eso es una de las causas que tenemos que ver. O una obstrucción con catéter, trombos, y ahí puede haber complicaciones. O un neumotórax, y el paciente se puede complicar antes de colocar. Infecciosos, sitio de punción, torrente sanguíneo, fiebre. Por eso siempre en el monitoreo tienen que ver todo cómo se encuentra el estado de la fiebre. Tienen que ver cómo están mirando. Diario tienen que monitorizar eso. Si está febril, subfebril, todo lo que mirábamos ahí. También tienen que ver la interacción fármaco-nutriente, que es el fármaco y el nutriente, como le dije, el propofol. El propofol, si se le va a colocar, cuánto se le está administrando de lípidos en lo que tenemos aquí. 1 gramo, un lípido, cuánto se le está colocando comúnmente. Propósito de la ingesta, alcanzar los requerimientos. Velocidad correcta durante la administración. Acá sí no deben nunca aumentar la velocidad, por favor. Si aumentan la velocidad de infusión de glucosa y el paciente puede entrar en hiperglicemia. En pocas, ni siquiera en horas. Pasa media hora, ya el paciente está volando hiperglicemia, tu glucotest va a salir volando y ahí vas a tener que colocarle insulina. Entonces, si te dan una dosificación, manténlo en esa dosificación. Prefiero que ahí pierdas la bolsa que coloques esos cambios. Esto sí tenemos que tener muy presente en la nutrición parenteral. ¿Ya? Estados nutricionales, realizarlos 2 veces a la semana para poder ver que no tengan ninguna complicación. Monitorizar el balance hídrico de ingresos y egresos. Y deshidratación y sobrehidratación. El caso de los edemas que tenemos que ver. Si tuviéramos pacientes con edemas, no le vas a colocar la periférica, optarías por una parenteral. O si le vas a dar eso, darle al paciente con una terapia de diuréticos para querer compensar ese déficit que sea egresos con los ingresos. Síndrome de realimentación, acá les he puesto un poquito. Tenemos que ver que los nutrientes más adecuados serían que evitemos una buena suplementación de fósforo, de magnesio y de potasio. Y no tenemos que tener la deficiencia de tiamina. Estos son nutrientes que siempre tienen que tener presente en esta terapia que vamos a iniciar, nutrición parenteral. Evitar también las esteratosis hepáticas, chequear al paciente que esté con su perfil
lipídico, y también tenemos que ver la función hepática con TGO, TGP, fosfatasa alcalina, gamma glutamina, para ver que no tenga ninguna complicación con la nutrición parenteral. ¿Ya? Y estar chequeando este aspecto. Monitoreo de frecuencias, cuánto le vas a sacar una vez al día, diario, después de qué tiempo, vas a sacar el tema de la glucosa, para que tengas en cuenta, la función hepática que vas a ver, proteína C reactiva, que un paciente está en estado inflamatorio, como se había dicho, el problema inflamatorio influye mucho en todos los procesos de este paciente crítico que tenemos que ver. Y acá les comparto unas fotos donde estamos el equipo multidisciplinario. Como les dije, técnica de nutrición, técnica de farmacia, dos químicas farmacéuticas, yo, mi colega y una enfermera también que está en el equipo multidisciplinario. Acá estamos con el médico, ahí es donde tenemos que trabajar todos en conjunto. A eso debemos apuntar. El trabajo en conjunto nos ayuda mucho para mejorar al paciente. Y sepamos un poquito de cada nuestra carrera, acá es todos sabemos de todo. No hay carrera acá. Todos nos apoyamos de una manera. Todos somos el apoyo de cada uno. Muchas gracias.